Discriminación en el divorcio y tendencias de la nupcialidad en Israel, 1948-2017. El objetivo de esta investigación es analizar los contrastes históricos y actuales de las tendencias de la nupcialidad según religión, con énfasis en el divorcio en Israel. Los aspectos metodológicos. Para un análisis comparado se desagregaron 67 países miembros y no miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Los países también se clasificaron según su pertenencia o no a la Organización de Cooperación Islámica. 26 países de la Unión Europea, de los cuales 22 adscriben a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Ninguno pertenece a la Organización de Cooperación Islámica. 12 países miembros o asociados al Mercosur, de los cuales solo Chile pertenece a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, mientras que Guyana pertenece a la Organización de Cooperación Islámica. 6 países del norte de África que pertenecen a la Organización de Cooperación Islámica y 7 países de Asia Occidental, de los cuales solo Israel y Turquía participan de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, mientras que también Turquía es miembro de la Organización de Cooperación Islámica. Israel, Georgia y Armenia no pertenecen a la cooperación islámica. Un grupo heterogéneo de estados de vasta incidencia global: Estados Unidos de América, Japón, Reino Unido, Rusia, miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económica, China e India, no miembros de la Cooperación y Desarrollo Económico. En cuanto a los indicadores, el total se adoptaron el total y porcentaje de población mundial clasificado por religión del 2015, el porcentaje de población musulmana también de ese año, el valor y el índice de género en instituciones sociales respecto a la discriminación en la familia en su componente de divorcio y herencia del 2019. La base de datos, se utilizaron bases de datos online del proyecto RAS de la Universidad Bar Ilan y de la OECDE en cuanto al índice de género e instituciones sociales. Continuando con los aspectos metodológicos para el análisis del matrimonio y el divorcio en Israel, se compendió la bibliografía específica en 3 periodos: antiguo, preestatal y estatal. Las tendencias de la nupcialidad según religión, con énfasis en el divorcio en Israel, se analizan a través de estadísticas oficiales. Se utilizan series de tiempo del periodo 1950 al 2017 sobre la composición de la población por religión, las tasas brutas de nupcialidad y de divorcialidad por religión, la edad y la diferencia de edad del matrimonio por religión, la razón, divorcios, matrimonios por religión, la edad del matrimonio según estado civil anterior de la población judía y la frecuencia absoluta y relativa de parejas judías casadas en Israel y divorciadas. El análisis transversal se centró en el porcentaje de celibato definitivo a la edad de 50-54 por religión y en la estructura de estado civil y religión años 1931-2017. En cuanto a los resultados, el contexto internacional indica rezagos a nivel global con niveles de discriminación máximo en el divorcio en los países limítrofes a Israel y que pertenecen a la Organización de Cooperación Islámica: Líbano, Siria, Jordania, territorios de Gaza y Judea y Samaria. Todo ello incide en el desarrollo global de la sociedad, impactando en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo referido a si existen o no marcos legales para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, repercutiendo en la decisión del Knesset de no innovar en materia de matrimonio y divorcio, aunque se observan ciertos rasgos seculares en el derecho de familia israelí. El contexto internacional indica que los rezagos a nivel global no son fáciles de revertir.
Si bien en Israel existe una democracia liberal que respeta la libertad religiosa, destaca la decisión gubernamental del Knesset de no interferir en los códigos confesionales sobre matrimonio y divorcio de drusos, cristianos y musulmanes. Ocurre que los movimientos en las costumbres y en la sociedad exigen la superación de resistencias a fin de revisar los códigos de familia. Hay que considerar que, salvo en Turquía, no existe la posibilidad de matrimonio civil, incluso en sociedades pluriconfesionales como las de Líbano, Siria, Egipto o Irak, en las que cristianos y judíos siguen también sus respectivos códigos de familia. Es decir, con la fundación del Estado de Israel, la autonomía religiosa heredada del mandato británico y del Imperio Otomano se transpuso, quedando el aspecto poblacional referido a matrimonios y divorcios bajo la jurisdicción de cada corte religiosa. Para judíos, la corte rabínica; para musulmanes, la corte sharia; y para drusos, la corte drusa; para cristianos, los tribunales de Israel específicos. Esto posibilita que existan estadísticas sobre matrimonios y divorcios según religión. En cuanto al matrimonio y divorcio en Israel, si bien en la mayoría de los países del mundo se ha observado descensos en la nupcialidad e incrementos en la divorcialidad, las tasas brutas de divorcio son comparativamente bajas en Israel. Un acercamiento por intermedio de la tasa bruta de nupcialidad permite advertir la tendencia decreciente en las tasas principalmente de judíos, cristianos y drusos, y un ascenso muy leve pero constante en la divorcialidad, de modo que se revela la coexistencia de varios regímenes nupciales y de desvinculación de los matrimonios en Israel asociados con la religión. Investigaciones analizan la transición en los arreglos habitacionales, en el matrimonio y en los comportamientos asociados a la maternidad, y confirman que la sociedad israelí es altamente heterogénea. El status quo, que representa la falta de legislación del matrimonio civil, ha creado fricciones entre grupos de población avanzados en la segunda transición demográfica y los que no lo están. El colectivo secular lleva la delantera en la segunda transición demográfica. Ha experimentado transiciones matrimoniales y de fecundidad tanto en niveles de actitud y comportamentales, con la particularidad de que la fecundidad se mantiene por encima del nivel de reemplazo, hay baja prevalencia de uniones convivenciales, lo que indica que algunas normas familiares tradicionales son dominantes, y la transición matrimonial se ha producido en ausencia de matrimonio civil y divorcio vincular. El conjunto ultraortodoxo dista de la segunda transición demográfica en lo que hace a la orientación de valores como en los comportamientos. No ha completado la primera transición demográfica. La fecundidad y las proyecciones indican que la subpoblación ultraortodoxa seguirá creciendo hasta alcanzar aproximadamente el 18 o 21% del total de la población judía en 2030. También en 2030 los musulmanes israelíes podrán alcanzar también el 20% de la población total de Israel debido a su conducta reproductiva alejada en orientación de valores y en los comportamientos de lo que representa la segunda transición demográfica. De acuerdo con Sergio de la Pérgola, cabe destacar la casi nula heterogamia religiosa que existe en Israel. Entre los judíos, el 96% de los esposos y el 97% de las esposas tienen un cónyuge judío. Entre los musulmanes, los porcentajes fueron del 94% y del 99,8% respectivamente. Según observa de la Pérgola, se podría hipotetizar que la divorcialidad, según heterogamia religiosa en Israel, sería más elevada debido a las brechas de estatus en un contexto continuo de conflicto entre judíos y árabes. La información sobre
disolución de matrimonios de parejas casadas en Israel y divorciadas según promoción y duración del matrimonio indican que en 2017 de las 35.810 parejas judías casadas en Israel, 172 se divorciaron. En 2016, de las 38.295 parejas judías casadas en Israel, un 0,4 se casó y se divorció durante el primer año calendario y un 1,6% se divorció pasado el primer año. Si se grafica el porcentaje acumulado de divorcios por año de matrimonio y duración, se aprecian las distancias intergeneracionales. Un 20% de los matrimonios celebrados en el cuatrienio 1967-1971 terminó por divorcio luego de transcurridos 25 años o más de casados. Un 26,4% de los matrimonios celebrados en el trienio 1992-1994 finalizó en un divorcio luego de transcurridos 25 años o más, con leves diferencias de nivel entre las parejas casadas en Israel y las parejas en las que ambos cónyuges nacieron en Israel. Nótese que a partir de los 19 años de duración del matrimonio se produce un salto en el porcentaje acumulado de divorcios en todas las generaciones. A modo de cierre, la compleja reconfiguración geopolítica mundial, de la cual Israel es solo una muestra, revela matices respecto a la discriminación de las mujeres. Respecto a la población judía israelí, si bien las parejas israelíes que contraen matrimonio en ceremonias civiles en el extranjero pueden divorciarse legalmente solo en los tribunales rabínicos, al igual que las parejas que se desposan en Israel, una encuesta indica que el 75% del público judío apoya la introducción del divorcio civil, pues consideran que el derecho a casarse y el derecho al divorcio son derechos humanos fundamentales. Además de que la sanción de la ley de matrimonio y de divorcio civil en Israel sería un principio de solución de la UNOT que perjudica a las mujeres judías en situación de divorcio cuando el marido se niega a entregar el get. Dicho elemento paradigmático revela el rol diferencial que cumplen el matrimonio y el divorcio en el cambiante equilibrio de poder entre los sexos según religión en un país pluriconfesional como es Israel. Al examinar las diferentes cosmovisiones sobre el matrimonio y el divorcio de la población israelí, integrada por judíos, musulmanes, drusos y cristianos, descontando otras minorías, se comprende el valor 0,75 del índice de género e instituciones sociales respecto a la discriminación en la familia en su componente divorcio, que indica que algunos grupos de mujeres no poseen los mismos derechos sobre el divorcio que los varones, o bien sus derechos para iniciar el divorcio o los requisitos para finalizar el divorcio o la anulación son desiguales o su autoridad parental después del divorcio está restringida. Esta situación impacta en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo referido a si existen o no marcos legales para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Bueno, ya están las referencias bibliográficas y los anexos.